Por estos días, se ha reflotado en redes sociales un interesante estudio italiano que habría usado una refrescante técnica con rayos X para datar el manto sagrado de Turín. El estudio no es nuevo y se remonta a un par de años atrás. Lo que sí llama poderosamente la atención es que tanto ahora como en su momento, cuando esta noticia salió, muchos de los grandes medios de comunicación internacionales guardaron silencio. Ni siquiera como artículo anecdótico en la zona de divulgación científica apareció. Y todo esto no hace sino llamar poderosamente la atención y uno empieza a dudar si realmente este estudio existe o constituye una de esas tantas fake news que andan dando vuelta por redes sociales. Si ustedes utilizan el buscador de noticias de Google y digitan Shroud of Turin, de New York Times, por ejemplo, no aparece nada, ni ahora ni hace pocos años. Irónicamente, el único artículo que aparece en la búsqueda es la noticia del supuesto fraude cuando aparecieron las cuestionadas pruebas de carbono 14 en los años 80. CNN tiene un poco más de interés y sacó una nota en el 2019, pero solamente en su apartado de viajes, ni siquiera en el de ciencia. Seamos claros, no existe mayor misterio histórico y científico que este en el siglo XXI. Sea que la sábana sea real o falsa, nadie puede negar que se trata de un objeto poseedor de cualidades extraordinarias y que no deja a nadie indiferente, ni siquiera a los ateos que se ponen a estudiarla en profundidad. Por eso es que es una lástima que las grandes cadenas de noticias sean tremendamente indiferentes al tema. O los buscadores están funcionando mal y las noticias existen pero están escondidas en la web, o simplemente no se hacen notas de esto. Haga el ejercicio y ojalá que encuentre más de lo que yo encontré. Yo no estoy planteando que existe una conspiración de las grandes élites contra Jesucristo, pero es bastante triste y lamentable el silencio de estas por lo menos dos grandes e inmensas compañías periodísticas. En fin, ¿hay evidencia científica real que respalde que esta sábana pueda ser auténtica? ¿A qué otra clase de evidencia seria más allá de este estudio se podría echar mano para arrojar luz al misterio? Un usuario en redes afirmaba que, suponiendo que la datación hubiese probado que las sábanas del siglo I, ¿qué demostraría eso? Había cientos de millones de personas en el mundo aquella época. Seguirían sin tener pruebas, dice él, ni siquiera indicios, de que esa cara es realmente la de Jesús. Pero, ¿está en lo correcto? Veámoslo. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Rastrear el estudio de moda no es tan difícil. La prestigiosa revista de ciencia y tecnología Wired, en su versión italiana, eso sí, porque en la página internacional ni rastro, menciona que los resultados experimentales son compatibles con la hipótesis de que se trate en efecto de una reliquia de 2000 años de antigüedad, siempre que se mantuviera a niveles adecuados de temperatura y humedad correlacionadas durante 13 siglos de historia desconocida, además de los 7 siglos de historia conocida en Europa. Por lo tanto, podríamos decir que es una realidad condicionada. De Wired podemos saltar a Heritage, una revista indexada respetable en su campo, con un enfoque en la intersección entre la ciencia y el estudio del patrimonio cultural. Como pueden ver aquí, está el repositorio en donde se resguarda la versión digital del estudio, liderado por los físicos Liberato De Caro y Teresa Sivillano, entre otros colegas. Leamos un extracto de la conclusión. El análisis wax, presentado aquí, sobre el envejecimiento natural de la celulosa en el lino de una muestra de la sábana santa, nos permite concluir que es muy probable que la sábana santa sea una reliquia de unos 20 siglos de antigüedad, aunque solo tengamos documentación histórica europea de los últimos 7 siglos. Dado que la datación por carbono 14 no coincide con nuestros resultados, ni con las fechas obtenidas por otros estudios, sería obligatorio realizar una investigación más precisa y sistemática con rayos X en más muestras extraídas del tejido de la sábana santa para confirmar las conclusiones del estudio. Sin embargo, todo esto es simplemente la punta del iceberg de la evidencia. El Instituto Español de Sindonología, liderado por el profesor Jorge Rodríguez de la Universidad de Valencia, ha hecho sendas investigaciones para cotejar la sábana santa de Turín con el sudario de Oviedo,
El sudario de Oviedo es una reliquia que se cree que cubrió la cabeza de Jesús después de la crucifixión, mientras que la sábana de Turín es una tela que se cree que cubrió el cuerpo entero de Jesús. El Instituto de Sindonología, de hecho, ha propuesto que el sudario podría haber estado asociado con el mismo periodo y contexto histórico de la sábana de Turín, sugiriendo entonces que ambas reliquias podrían haber sido parte del mismo conjunto. ¿Qué hay de las pruebas de carbono 14 de los años 80? ¿No echaron por tierra toda esta parafernalia? Pues esas pruebas han sido severamente criticadas. De partida, las muestras fueron tomadas del borde inferior de la tela, descubriéndose que dicha región del manto estaba reparada mediante la técnica de surcido invisible. Y para hacerlo se habrían usado hilos de algodón, se los habría teñido para que no se notaran y se habría utilizado además un colágeno para pegar los nuevos hilos a los antiguos. Y en consecuencia, en cada muestra había 4 elementos de diferentes edades, de ahí la dispersión de resultados. Como si esto fuese poco y de película, se ha denunciado que la tela no era apta para la utilización de esta técnica de datación, dada la manipulación del sudario, su paso por los incendios y además su exposición al aire libre en diversas ciudades, todo lo cual contaminó severamente las muestras, haciendo que los estudios por carbono 14 en realidad no sirvan de mucho para estos efectos. Y a mayor abundamiento todavía, se hicieron pruebas de lignina, que también arrojaron discrepancias entre las partes parchadas del sudario y las demás partes. La lignina es un componente natural de las paredes celulares de las plantas que está incluido en el lino y que es el material, por cierto, del que está hecha la sábana de Turín. Resulta que algunos estudios dan cuenta de que esta sustancia se desvanece en 1400 años. Por lo tanto, si el santo sudario fuese una tela que data del siglo I, lo que debería pasar es que, haciendo un estudio de lignina del objeto, no debería tener rastros de la misma. ¿Qué fue lo que pasó? Hechas las pruebas se descubrió que los parches eran medievales, pero no el sudario en sí, que no presentaba trazo alguno de lignina. Por lo tanto, las fallidas pruebas de carbono 14 quedaban así desmentidas. Reivindicando la Historia es un programa que explora la fascinante relación entre la historia natural y la historia del hombre, a partir de una aproximación desde la Big History, una disciplina en construcción que busca acercar las ciencias con las humanidades. Contribuye a su producción haciendo una donación única que puedes hacer desde aproximadamente $1 a través de nuestro portal en Flow. De todos modos, podrás donar cuantas veces quieras. Es fácil, rápido y seguro. Tu aporte es esencial para su vigencia y tu nombre aparecerá en los créditos de cada capítulo como señal de agradecimiento. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Te invitamos a que adquieras nuestro curso Ciencia e Iglesia Católica, en donde te sumergirás en profundidad en cuestiones tan fascinantes como el juicio a Galileo, el origen del universo en relación con las investigaciones del astrónomo, matemático y sacerdote Georges Lemaitre, la teoría de la evolución de Darwin y cómo se compatibiliza notablemente con la fe cristiana, el debate de las neurociencias con la existencia del libre albedrío, junto a un acceso extra para disfrutar de un especial sobre la Sábana Santa y otro de 3 volúmenes sobre cosmología. Descúbrelo en los enlaces ubicados en la descripción de este video. ¿Puede la física y la cosmología astronómica probar la existencia de Dios? Esa es la pregunta que nos hacemos en Ciencia y Religión, Dios, Física y Astronomía, desde las implicancias filosóficas del Big Bang pasando por el estudio del ajuste fino, tanto a nivel del universo como del paso de la inercia a la vida, la termodinámica y otros argumentos asombrosos. En Ciencia y Religión nos sumergimos por este gran debate para tratar de responder a la pregunta de si por medio de la ciencia moderna es posible llegar a Dios. Adquiérelo desde cualquier parte del mundo a través de los enlaces ubicados en la descripción de este video. Y de regalo, llévate una versión digital de nuestra revista exclusiva Quasars en español, optimizada para tablet. ¿Quieren más? Porque existe muchísimo más. En 1998, los profesores Damin y Baruch de la prestigiosa Universidad Hebrea de Jerusalén hallaron 76 muestras en la tela de plantas que crecen en la zona del Levante, destacando 2 típicas de la zona de Jerusalén, que de hecho, para hacerlo más poético, florecen solo en marzo y abril. Tan escasas que ni siquiera tienen nombre en castellano. A juicio de varios investigadores, parece imposible que un falsificador medieval hubiese puesto tales esporas y las huellas en la tela cuando de su existencia solo se sabe en el siglo XX. Se tomaron además muestras de la zona del talón,
Ahí lo que se encontró fue argonita, del tipo específico que se encuentra en algunas cuevas palestinas de la zona de Jerusalén. Y con la ayuda de un microprobio de iones, que es un instrumento de análisis que utiliza un haz de iones para examinar muestras a una escala muy pequeña, se identificaron algunos granos de mirra. Recordemos que según el Evangelio de Juan, en 19:39-40, después de la crucifixión Nicodemo va a llevar una mezcla de mirra, algo que era una tradición en las prácticas funerarias de ese entonces. Otro de los notables trabajos científicos hechos al sudario consistió en la elaboración de una imagen en 3 dimensiones del cadáver, y se hizo en su momento nada menos que con el legendario BPH, una máquina analizadora de imágenes especialmente diseñada para la investigación del planeta Marte cuando viajaba a él el Viking 2. Lo que se obtuvo con esta máquina fue impresionante. Eso porque la sábana mostró propiedades tridimensionales que correspondían a un cuerpo humano, lo que sugería que la imagen no era simplemente una pintura o una manipulación plana de la tela, sino que poseía un efecto tridimensional real. Mejillas y frente mostraban que el rostro había recibido varios golpes, por lo que estaban hinchadas. Los ojos también lo están, lo que llamamos ojos en tinta, debido a la sangre que emana de las heridas de la frente y que resbala por debajo de la piel. Tan mal están que este hombre apenas podía abrir los ojos. Posiblemente por uno de ellos nada podía ver, el otro lograba abrirlo siquiera un poco, por el que veía como a través de una especie de rendija. Se destaca también la dilatación del pecho y el abultamiento del vientre, ambos fenómenos que ocurren cuando se produce la muerte en la cruz a causa de asfixia. Con el BPH incluso se descubrió que mediante el análisis de las heridas corporales se podían identificar que hubo 2 verdugos flagelando al reo, incluso que uno de ellos era más bajo y más cruel, atendida a la disposición de los latigazos, y que están además más cargados en un lado que en el otro. Como si todo esto ya no nos volaría la cabeza, decenas de matemáticos, fascinados por el enigma, han calculado que dado el tipo de tela, las sustancias halladas en ella, la forma que la imagen está impresa, y todos los detalles que ustedes se pueden imaginar respecto de la sábana, la probabilidad de que estos detalles se ajusten a la narrativa histórica de la crucifixión de Jesús simplemente por coincidencia es extremadamente baja. Estos cálculos han supuesto que la coincidencia entre la tela y los detalles históricos es demasiado precisa para ser un simple caso de azar, sumado a recientes investigaciones que han identificado incluso letras e inscripciones en la tela. Eso porque los cadáveres durante la época de Cristo eran enterrados con unas tiras de pergamino que se ponían en la cabeza del difunto según estudios de las costumbres de enterramiento y de los procesos judiciales romanos hechos por Barbara Fraile, una funcionaria que trabaja para la Santa Sede en el Vaticano, quien además acudió a distintos colegas suyos que también eran paleógrafos, unas especies de arqueólogos de las letras y los textos. Y entonces fue ella y le presentó a sus colegas las letras que se hallaron en el Santo Sudario, pero sin decirles que fueron halladas en el Santo Sudario, todo esto para evitar cualquier sesgo posible. La respuesta de todos los peritos fue unánime: pueden proceder del siglo I. Incluso más, algunos análisis han identificado palabras específicas, tales como nazareno o condenado a muerte, rey de los judíos, hasta letras relativas a Tiberio, emperador de Roma, que gobernaba en los tiempos de la crucifixión de Cristo. La imagen en sí misma está plasmada en la tela de una forma única, que no ha sido posible de ser replicada debido a una extraordinaria superficialidad. Eso porque si intentamos reproducirla, cualquier onda calórica que aplicásemos a una tela la afectaría con mucha mayor profundidad de la que en este lienzo se observa. La imagen en el sudario no parece ser el resultado de una pintura, impresión o técnica conocida. Se trata de algo más, de algo completamente enigmático que ha superado con creces todos los análisis científicos que se han hecho hasta el momento. Parece ser que la imagen se plasmó en la tela por una misteriosa radiación de una naturaleza desconocida. En un capítulo de 10 a 15 minutos no me puedo extender en los detalles de todo lo que hemos dicho aquí, pero si quedaron con ganas de más, en nuestro curso Ciencia e Iglesia Católica analizamos en mucha mayor profundidad todos estos argumentos mediante el análisis de este libro que es fantástico llamado La Sábana Santa, escrito hace algunos años atrás por uno de los mayores expertos en Chile sobre la materia, el profesor de la Universidad Católica, Juan Carlos Osandón, de quien también bebimos en parte para elaborar este resumen.
Nos faltaron por decir muchas cosas, hay muchos más argumentos sobre la imagen en sí que son muy notables, además de la reconstrucción histórica de la travesía de la sábana en los siglos anteriores a la Baja Edad Media, y que se ha podido elaborar a partir de el análisis exhaustivo de la historia del arte europeo, junto con también el cotejo de documentos de la época. Además, un miembro del canal, el profesor Alex, me envió hace poco un link que nos lleva a un notable congreso de 6 horas de duración, donde se analiza la relación entre la síndone de Turín y el sudario de Oviedo. Y en definitiva, el material sobre el tema es abismante, así que espero haber sido de ayuda para por lo menos sintetizar parte de los argumentos más interesantes en favor de su autenticidad. De ser auténtica la reliquia, podríamos nada menos que estar en presencia de una prueba no solo del rostro de Cristo, sino que incluso hasta de su resurrección. Así que el asunto no es nada menor. Un gran abrazo a la distancia y sigan aprendiendo. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube y así obtener las siguientes ventajas exclusivas. 1. Acceso a todas las clases del curso de astronomía en J.R.R. Tolkien. 2. Acceso a PFW Premium en nuestra página web, en donde encontrarán clases magistrales, análisis de libros y todos los apéndices de nuestros cursos virtuales. Se trata de nuestra biblioteca digital secreta, un espacio creado para nuestros usuarios de cursos virtuales en Udemy, que ahora se extiende como beneficio a los miembros del canal. También obtendrás acceso anticipado a las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. Los esperamos. PFW nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement.